Bien, bueno, estimados hermanos, les doy los saludos, buenos días, Dios los bendiga. Vamos a iniciar con nuestra celebración de la palabra de Dios. Vamos a iniciar con las prédicas. Es un segmento dentro de esta Fundación Santiago Apóstol Asuntos Religiosos, de estos canales, de nuestros servicios que estamos dando, de prédicas, la proclamación de la palabra de Dios. Hoy nos vamos a situar en la carta a los Gálatas. ¿Cómo la ven? Le vamos a pedir al Señor Jesucristo que nos ilumine, que nos dé su sabiduría y sobre todo una buena actitud para convertirnos y aceptar la realidad de Cristo, sobre todo. Es muy importante, es muy importante aceptar la palabra de Dios en nuestra vida para que cobre sentido. ¿Sale? Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar la primera carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y siguientes. Vamos a decir esto: no hay otro evangelio. Así dice la Biblia, no hay otro evangelio. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito: si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si se tratara de agradar a los hombres, ya no seríamos siervos de Cristo. Pablo nos sigue enseñando lo que recibió de Dios. Les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es una doctrina de hombres. No lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por una revelación de Cristo Jesús. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior cuando pertenecía a la comunidad judía y saben con qué furor perseguía la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendían con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día que aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos ni tampoco subí a Jerusalén para ver lo que eran apóstoles antes de que yo, sino que fui a Arabia y de ahí regresé después a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días, pero no había ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios, Él sabe que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que no me conocían personalmente, tan solo habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir y glorificaba a Dios por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Entonces ahí vemos la situación muy importante hoy de Gálatas. No hay otro evangelio. La única Biblia, la única palabra de Dios es esta, la Iglesia Católica. Dice, no hay otro evangelio. Se centraría en la defensa de San Pablo del Evangelio, la gracia pura y la legitimidad de su apostolado, que proviene directamente de una revelación de Jesucristo. ¿Correcto? Bien. Que las palabras de San Pablo nos motiven a aceptar la palabra del Señor. El único evangelio de autoridad de San Pablo, en Gálatas 1, del 6 al 19, que leímos, ¿sí? Ahora, vamos a ver el asombro y represión de Gálatas 1, del 6 al 10. Un tema principal de San Pablo expresa su profundo asombro y consternación de que las iglesias de Galacia se hayan alejado tan rápido del evangelio, de la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente.
pasa como ahora las sectas protestantes, los esos grupos que están separados de la iglesia, siguen otro evangelio diferente, que no es el que Cristo nos enseñó, no es el que Cristo nos dejó. ¿Sale? Bien, vamos bien. No existe otro evangelio verdadero, solo hay personas que confunden y quieren pervertir el mensaje original de Cristo. Cuidado. Hay estos grupos sectarios, esos grupos separados de la iglesia que anuncian otro evangelio que no es. Otro evangelio que realmente no es. Cristo dejó uno solo, no dejó tantos. Y fórmate un grupo, no, formó una sola iglesia y que la dejó edificada en San Pedro. ¿Sí? Bien, el evangelio se basa únicamente en la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, no en obras de la ley. Una fuerte advertencia, anatema y maldición. Para cualquiera, incluso para un apóstol o un ángel que predique un evangelio distinto, el que haya recibido sea maldito. ¿Sí? Por eso dice anatema. Pablo aclara que busca la aprobación de Dios, no la de los hombres, defendiendo la pureza del mensaje. En nuestra iglesia católica, Dios nos dejó un fundamento importante, un responsable ante las cosas de Dios, que fue San Pedro. Dios nombró a San Pedro como el primer papa, no nombró a otro más. Las demás sectas protestantes son humanos. No, Cristo dejó a un humano, ¿verdad? Dirigiendo una iglesia o dirigiendo un fundamento. Cristo dejó como encargado a San Pedro. Claro que San Pedro es un humano, ¿sí? Pero Dios le confió la potestad, Dios le dio la fuerza del Espíritu Santo. Y estos sectas realmente no recibieron esto. Nada más guardan su iglesia y se dicen ser que son de Cristo. Bien. Ahora, la fuente del Evangelio de Pablo, revelación divina, en Gálatas 1, del 11 al 12, que leímos precisamente, hay un tema muy principal que Pablo establece, que el Evangelio que él predica no es origen humano, sino que fue recibido por revelación directa de Jesucristo. Así es, fue revelado por Cristo, nuestro Señor. Él nos entregó su palabra, no hubo hombres que nos la entregaron. Fue Cristo. Ahora, no lo aprendió de ninguna persona ni institución humana, dice San Pablo. Eso refuerza su autoridad apostólica, que no depende de los otros apóstoles de Jerusalén a esta etapa inicial. El testimonio personal de la conversión de Pablo en Gálatas capítulo 1, versos del 13 al 17. Tema principal, Pablo relata su pasado para demostrar el origen sobrenatural de su llamado y la independencia de su evangelio. Es decir, San Pablo fue revelada su palabra de Dios ante él por obra y gracia del Espíritu Santo. Su vida anterior, un judío celoso, perseguidor y violento de la iglesia de Dios. O sea, San Pablo persiguió la iglesia. Tiene su historia, ¿verdad? Su momento y su conversión, porque finalmente San Pablo se convirtió, que era Saulo, se convirtió a Cristo. Primeramente persiguió la iglesia, era violento, torturaba, encarcelaba. Él servía al imperio romano, ¿verdad? Entonces a esa situación. Pero en vista de que cuando él hizo una diligencia, Cristo se hizo presente en su camino. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Entonces él persiguió la iglesia. Ahí Jesucristo lo tomó del caballo y le dio la conversión. Lo tiró del caballo y después de 3 días recibió la conversión del Señor. ¿Sí? Bien, ahora ahí está. Su vida anterior, un judío celoso, perseguidor y violento de la iglesia de Dios. Al contraste entre su vida basada en obras y legalismo y su conversión y basado en la gracia. Después de haber sido un hombre legalista, un hombre de ley, un hombre soberbio, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que torturaba a los cristianos, llegó a la gracia de Cristo. Sí, o sea, llegó a la conversión. Capítulo 1 del 5 al 16, el llamado de la conversión divina.
Dios por su gracia lo apartó desde el vientre de su madre. Fíjense qué importante, ¿eh? Y lo llamó a revelarle a su Hijo. Ahora, su apostolado fue preordenado y es resultado de la iniciativa soberana de Dios, no de méritos propios. Dios lo impulsó, Dios lo fortaleció, Dios lo llenó de sabiduría. Así que no es una obra humana, es por obra de Dios. En el capítulo 1, versos del 16 al 17, dice, aislamiento inicial y viajes. Después de su conversión, no consultó inmediatamente a otros apóstoles ni fue a Jerusalén, sino que se retiró a Arabia y luego regresó a Damasco. Punto clave. Este periodo de tiempo refuerza que su evangelio provino directamente de Dios y no fue aprendido de los apóstoles de Jerusalén. Eso vino de Dios. Y Dios le dio la sabiduría. Ahora, capítulo 1, versos 18 al 19, estamos en Gálatas, La primera visita a Jerusalén. Después de 3 años subió a Jerusalén para visitar a Pedro. Se quedó con él 15 días viendo solo a Santiago, hermano del Señor. Pero su contacto inicial con los líderes de la iglesia de Jerusalén fue breve. Fue breve y ocurrió mucho después de su conversión y ministerio inicial, confirmando la independencia de su llamado y su mensaje. Esto dio vuelta a la iglesia. Es decir, después de que San Pablo vivió era Saulo, una situación distinta, que perseguía a la iglesia, estaba en contra de las cosas de Dios. Dios lo llamó, le transmitió su mensaje y se convirtió. Ahí entró la conversión de San Pablo. Por eso Cristo le llama y le puso San Pablo. Su nombre de él era Saulo. Su nombre civil era Saulo. Pero ahora, después de persiguió la iglesia, después de su conversión, Cristo lo llamó Saulo. San Pablo apóstol. Bien, entonces ahí está lo que nos enseña que no tenemos otro evangelio. No hay otro evangelio. Eso de las sectas que nada más están engañando, no se crean, no se confundan. Hay que leer la Biblia, hay que dejarse llevar por los pastores que nos enseñan de la Iglesia Católica. Por eso hay muchas maneras de predicar el evangelio, que lo hacen un evangelio diferente. Nos presentan a los hermanos separados un evangelio que no es sentido. Aunque vinieran muchos grupos, muchos sectarios de otras religiones, aunque viniera un ángel, aunque viniera la misma Virgen, aunque vinieran cuantos ángeles y no les enseña algo que yo les he enseñado, si se dice Jesucristo sea maldito. Si les enseña otro evangelio que no es el correcto, sea maldito. Maldito sea, ¿sí? Lo condena a Jesucristo, ¿sí? Entonces tenemos que mostrar el único evangelio, la única palabra de Dios que Él dejó, la única Biblia que Él dejó, que es la Iglesia Católica. Esta es la Biblia que dejó Jesucristo para la Iglesia Católica, porque el fundador de la Iglesia Católica es Jesucristo, Él es el fundador. De ahí dejó encargado a Pedrito, a San Pedro. Las otras sectas son humanos, los que hablan, ¿verdad? Únicamente, porque Cristo no es Cristo el que está en esas sectas. No, Cristo es el fundador de la Iglesia Católica. No fundó sectas, no fundó otros grupos separados de Él. Cristo es la Iglesia Católica y todos sus apóstoles, ¿sale? Toda esa constelación apostólica que son los apóstoles, fundamentó Cristo, los ordenó, los delegó a ellos, ¿sí? Únicamente. Así que ellos representan la Iglesia Católica. Otro más no, otras sectas no, que los testigos de Jehová, que los evangélicos, que los mormones, que otras religiones, religiones realmente no es Cristo. Es otro evangelio, otra Biblia, ¿sale? Entonces ahí está. Por eso yo les digo esta situación.
Me sorprende a ustedes que se pasen a otro evangelio. Hay muchas maneras de predicar el evangelio, lo hacen de evangelio diferente. Respetamos a las religiones, claro que sí, somos respetuosos, pero también no se vale que confundan a las personas. Tenemos que hablar con la verdad, darles la información en forma diversa. Como hemos dicho, nosotros, palabras sorprendentes para nosotros, estamos acostumbrados a confrontar los diversos puntos de vista. En Pablo, pues, infalible, sabía que era el portador no solo de la palabra de Dios, sino de la verdad del Evangelio. De hecho, de la fe de la iglesia ha sido siempre la fe de los apóstoles. Creemos en Jesús tal como los apóstoles le creyeron, comprendieron y enseñaron. Imposible someter esto a discusión sin salirse de la fe cristiana. La doctrina recibida de los apóstoles y guardada por la iglesia a la que hoy llamamos la tradición. Es la tradición apostólica, ¿sale? Manténganse firmes en las tradiciones. Jesucristo confió a los apóstoles, los nombró apóstoles, ¿sí? Ahora ahí viene la tradición apostólica. Después de Cristo, que tuvo que partir y subir al cielo, quedaron los apóstoles. Después de Cristo, ellos continuaron con el anuncio del Evangelio, con el reino de Dios, y en ellos quedó fundamentada la Iglesia Católica. Desde Pedro, ahí quedó fundamentada la Iglesia Católica. No quedó fundamentada en ninguna secta. Con todo respeto, en ninguna secta quedó fundamentada. Eso es mentira. Quedó fundamentada en la única iglesia que Jesucristo fundó, que es la Iglesia Católica. Y la dejó edificada, fundamentada en San Pedro. Pedro es el primer papa, el responsable de la Iglesia Católica. Pero el fundador de la Iglesia Católica es Jesucristo. Él es el fundador, ¿sale? Y los apóstoles lo acompañaron y lo siguieron acompañando y nos acompañan, ¿sí? Entonces esa es la tradición apostólica, del cual habla Jesucristo, ¿sí? Entonces ahí está la situación. Bien, la buena nueva dada por Dios en Jesús entre los gálatas, sin importancia que algunos le daban nuevamente a las prácticas tradicionales de los judíos, era una manera de dudar de Jesús, único Salvador. Hay muchas ideas, muchos puntos de vista, muchas nominaciones religiosas en el mundo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra y tratan de discriminar a la Iglesia Católica, tratan de desviar. Y algunos dicen que nosotros somos idólatras, los católicos, porque tenemos imágenes. Nosotros no somos idólatras, no adoramos así, en ese sentido, a las imágenes, las veneramos únicamente. A quien adoramos es a Cristo, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adoramos al Señor Jesucristo únicamente, en espíritu y en verdad, dice el apóstol San Juan. Así es, así que no los engañen, que no les quiten su fe, que no les roben su fe. Es un atropello a su dignidad y a su derecho. Tenemos derecho de rendirle pues un momento a la imagen, ya sea San Judas Tadeo, ya sea el apóstol Santiago, ya sea San Andrés, ya sea San Pedro, algunos de los apóstoles, pero no olvidemos que primeramente, antes que todo, es Dios. A quien vamos a adorar es a Dios, no adoramos a ninguna imagen, la veneramos únicamente, se venera. Hay que entender el concepto, que es adoración y que es la latría, o que es veneración. Adorar es adorar a Dios en espíritu y en verdad. A Dios se le adora únicamente. A los apóstoles los veneramos. Eso hacemos los católicos. Venerar a las imágenes, a San Judas Tadeo, apóstol, a Santiago, a San Pedro, etcétera, y a cualquiera de los apóstoles los veneramos, les rendimos culto y les rendimos respeto. ¿Por qué? Porque fueron puestos por Dios. Dios los delegó. Reciban la fuerza del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces ellos recibieron la fuerza del Espíritu Santo y el mandato de Cristo. Aquí la iglesia nace en Pentecostés, cuando se presenta la fuerza del Espíritu Santo, los 7 dones, estando presentes los apóstoles y la Santísima Virgen María. Ahí nace nuestra Iglesia Católica, ¿correcto? Entonces les doy esta explicación para que no haya después dudas. Y si tienen alguna duda, pues ahí están en los comentarios, me pueden comentar.
Me pueden preguntar, yo con muchísimo gusto estoy aquí para servirles porque ese es mi trabajo, esa es mi misión, estoy cumpliendo en la parte apostólica, ¿sale? Aquí estamos para servirles, atenderlos como Dios manda, esa es mi obligación. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Quede con Dios, pásenla bonito por favor, sean felices, les pido en el nombre de Cristo, seamos felices. No nos llenemos de ira o de rencores o de enojos o de celos o de inseguridades. Llenémonos del amor de Cristo. Hay que ser felices. Hay que aprender a ser feliz en el nombre de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Cuídense mucho, por favor. Mis mejores deseos para ustedes. Paz y vida, paz y bien. Queden con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso. ¡Ánimo!